Bueno, estamos aquí ya preparándonos. En unos minutos vamos a iniciar nuestro programa. O sea que, por favor, busque su Biblia y váyase acomodando que nosotros pronto vamos a iniciar. Bueno, yo pienso que si ya estamos en el aire, empezamos. ¿Qué les parece? Así mismo. Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. Les saludamos. Somos el equipo de la formación de laicos con carisma vicentino. Y este programa se llama Profundizando la palabra de Dios. Queremos utilizar la tecnología, este programa de Facebook Live, para llegar a ustedes, los miembros queridos de nuestro programa de formación, y también a todos los demás católicos o creyentes que andan buscando por todas partes un aliento en la palabra de Dios y en la fe. Les acompañamos acá Rosa Luis. la profesora Rosa, Buenos días. Buen día a todos. la licenciada Brenda, aquí el padre Alcibiades Guerra. Marjorie Chacón. Ellos no quieren decir sus títulos, yo lo digo. La licenciada Marjorie Chacón. Y nosotros formamos este equipo que quiere llegar a ustedes hoy, nuestro estrella General Staff. Ay, sí, él está ahorita dirigiendo un retiro, o sea que le mandamos todas nuestras oraciones para que pues ilumine todas esas cabecitas que están con él. Y esta es la formación de laicos con carisma vicentino. Llevamos como 12 años, ¿no? 12 años. 12 años, ya nos cumplimos 13, o sea que vayan haciendo los regalos. Sí, en este programa vamos a hablar sobre la carta de ahorita la profesora Brenda, Rosa nos va a guiar en eso. Pero preparen su Biblia, carta a los Hebreos. Profesora. La oración. Primera guía, esperando con firmeza y entusiasmo. Nuestra oración de hoy, oración para la acción. Nos ponemos en presencia de Dios. Señor, danos la sabiduría que juzga desde arriba y ve a lo lejos. Danos el espíritu que omite lo insignificante en favor de lo esencial. Enséñanos a serenarnos frente a la lucha y los obstáculos y a proseguir en la fe sin agitación en el camino por ti trazado. Danos una actividad serena que abarque con una visión unitaria la totalidad. Ayúdanos a aceptar la crítica y la contradicción. Haz que sepamos evitar el desorden y la dispersión. Que amemos todas las cosas juntamente contigo. Oh Dios mío, fuente de ser. Únenos a ti y a todo lo que converge hacia la alegría y a la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Rosita. Bueno, como decía Rosita, esto está en base a nuestra guía número 5 para los que están en la formación, que estaba titulada Esperando, pero no de cualquier manera, esperando con firmeza y entusiasmo. Está en base al capítulo 3 de la carta a los Hebreos, como decía el padre, y durante esta carta miramos algo de esa necesidad que tenemos de que nos llamen la atención, de no ser un cristiano que se queda dormido, sino que está en busca de la acción, en busca de Cristo, en el salir y a esperarlo, pero no quedarnos esperados sentados, sino salir al encuentro de Cristo aún en nuestro día a día, en nuestra realidad, ¿verdad, padre? Claro. No quedarnos sentados. No, estamos sentados, pero no nos vamos a quedar Siempre hay sentados. problemas, ¿verdad? En la vida, siempre hay problemas y hay que levantarse y seguir adelante. Entonces recordamos esa bella frase que nos decía el Papa Francisco de la Iglesia es peregrina de la esperanza. Es una frase que llama mucho la atención porque nos motivaba mucho el Papa a salir, a caminar, a hacer esa iglesia en salida, ¿verdad? Pero tenemos que demostrar que somos esos cristianos con la esperanza, de que estamos esperando esa promesa de Cristo, pero con alegría, con entusiasmo, con firmeza de que sí, aunque hoy tengamos problemas y dificultades, en algún momento vamos a llegar a esa tierra prometida y vamos a llegar a estar en la plenitud con el Señor en alegría. Y aunque nos vaya bien, somos peregrinos, o sea que no nos adecuamos, no nos acostumbramos a que nos vaya bien, pues sabemos que siempre hay algo más allá y eso significa ser peregrinos. Exactamente. Bueno, nuestra primera lectura de hoy, Hebreos 3:1, dice así: Hermanos santos, que gozan de una vocación sobrenatural,
Fíjense en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El punto de partida siempre es positivo y se enmarca en el proceso comunitario espiritual de la iglesia. No es posible una victoria contra ninguna clase de pecado sin mirar la referencia a los dones que Dios nos otorga y a la vivencia fraternal de los mismos. Al considerar a Cristo Jesús como nuestro apóstol, que dice, ¿verdad?, y sumo sacerdote, debemos recordar todos que no estamos solos en nuestra trayectoria de fe. Él siempre ha caminado con nosotros y damos siempre y estamos dispuestos a interceder y Él está dispuesto a interceder por nosotros, ¿verdad, Padre? Jesús es el mensajero por excelencia, el enviado de Dios para llevar su mensaje de salvación al mundo. No olvidemos estas palabras. Jesús es el enviado de Dios, que a veces olvidamos un poquito, ¿verdad, Padre? ¿Nos podría reforzar, Padre, por qué es tan importante reconocer a Jesús como el sumo sacerdote y no como un profeta más? La única religión cuyo fundador dice yo soy Dios es el cristianismo. Porque el fundador Moisés, Abraham, ellos hablaban de Dios. Mahoma habla de Alá y los fundadores de las religiones orientales también, pero Jesucristo se presenta a Él mismo como Dios. Y en la carta a los hebreos se le presenta como nuestro sumo sacerdote, nuestro apóstol. Eso nos hace a nosotros, nos da la fuerza para que nosotros nos mantengamos y miremos siempre más allá. Porque el que nos llama a esto, el que nos convoca a esto, no es cualquier persona, no es un líder político, no es un líder social, no es un líder de ninguna clase humana solamente, sino que es Dios que nos convoca. Y aunque Él es el Dios encarnado, la certeza de saber que es Dios el que está ahí presente en ese hombre es lo que nos mantiene a nosotros de pie, siempre esperando algo y más. aquí una prueba más de la Santa Trinidad de Dios, Hijo y Espíritu Santo. Correcto. Y también hay algo interesante, yo me puse a buscar porque, por ejemplo, aquí el hecho de reconocer a Jesús como sumo sacerdote y no como un profeta más. Entonces yo me puse a buscar, por ejemplo, en el Islam y en el judaísmo consideran a Jesús, o sea, lo reconocen, pero como un profeta. Y en el mismo texto bíblico se habla que Él es más que un profeta, ¿no? O sea, precisamente por eso, ¿no? Y en el Islam se considera como un mensajero de Dios, un profeta importante, pero no divino. O sea, ahí entonces nosotros debemos ir reconociendo precisamente, o sea, por qué nosotros los católicos sí consideramos que Jesús es nuestro centro, nuestro Dios, nuestro Cristo, ¿no? Y también, por ejemplo, en el hinduismo y en el budismo, también Jesús es una figura muy respetada, pero ellos hablan que Él es un ser iluminado. Él es un ser iluminado, un ser maravilloso, ¿sí? Pero no un Dios. Entonces es interesante. En las 10 pasadas decía que Jesús era el resplandor de la gloria de Dios. O sea, que todo lo que Dios es se manifestó en Cristo. Y a mí me gustó mucho esto, para que dice, Él ha caminado cada paso, porque en su momento Jesús también caminó. Se encarnó. Que nosotros vamos y Él está siempre dispuesto a interceder por nosotros, ¿verdad? Porque Él caminó a nuestro lado y nos entiende. O sea, el cristianismo proclama esa doble verdad de Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Exacto. Estamos hablando de la parte sobre vocación sobrenatural, que es la que nos sostiene en el tiempo. Pero también tenemos la verticalidad, el entusiasmo grande de saber que el que nos convoca también es como nosotros. Y ese precisamente es el fuerte de nosotros. O sea, nosotros podemos decir con orgullo que Cristo estuvo con nosotros, se encarnó con nosotros, nos puede entender y además es precisamente el que va a estar ahí para recibirnos en el reino de Dios. O sea que es algo como maravilloso, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, estas religiones que acabamos de nombrar, o sea, lo consideran imposible que un Dios se vuelva hombre, ¿no? En cambio, para nosotros eso es lo más maravilloso, ¿no? Que Cristo haya estado en medio de nosotros, que haya
prácticamente nos puede entender, nos puede comprender, por supuesto, menos en el pecado, y además de eso, entonces, intercede por nosotros. además de eso, está ya en lo divino también, diciéndonos, todos podemos ser santos. Por eso ese texto que leyó Rosa hablaba, precisamente decía eso, ¿no? Hermanos santos, porque todos podemos ser santos, ¿no? La santidad que hemos hablado en otros programas acerca de todos podemos entrar en este camino de santidad. Ahorita aquí estamos gozando de una vocación sobrenatural y usted en su casa lo está haciendo, lo está conectado con aquel que hace posible eso, que es Jesucristo. No, y es ahí donde entra la motivación principal, como decía Marjorie, de nosotros los cristianos. Y por eso estamos esperando con firmeza y entusiasmo, que es el título de la guía. Nadie La nos formación del laico es con firmeza y entusiasmo. Fíjate que la carta por eso se llama carta a los hebreos, porque quienes la estudiaron se dieron cuenta que había mucha conexión con la tradición judía. Por ejemplo, aquí empieza a comparar a Jesús con Moisés. En realidad Jesús aventaja en mucho a Moisés, pues no hay comparación entre una casa y el que la construye. Dios es el que construye la casa. Moisés fue llamado a la casa y Jesús supera a Moisés. Por eso vamos a ver en un momento cómo Jesús empieza a reconstruir su casa, o sea, a dar mandamientos nuevos. Moisés dio unos mandamientos que le dio Dios, pero ahora Jesús empieza a dar mandamientos que es el mandamiento del amor. Pero ¿de dónde sale eso? De la certeza de la vocación sobrenatural que Jesucristo tiene para nosotros y de la que nos hace participar. Entonces él aventaja en mucho a Moisés. ¿Ve? Toda casa necesita un constructor y hay un constructor de todo que es Dios. Moisés actuaba en todo en la casa de Dios como fiel servidor, dando a conocer lo que le habían dicho. En cambio Jesús es el que viene como Dios mismo a ayudarnos a construir un camino nuevo, ¿no? Que nos llamamos iglesia, llamamos reino de Dios. ¿No? Y qué bonito lo que destaca este texto bíblico, ¿no? Hay un constructor de todo que es Dios. O sea que todo ha sido construido por Dios y nosotros lo cuidamos, nosotros cuidamos este templo del Espíritu Santo, nosotros cuidamos lo que hay dentro y lo que como actuamos, lo que decimos. O sea que prácticamente, o sea, nosotros sí podemos entrar en este camino de bondad y de amor. De fe y de esperanza. Pero nosotros estamos fundamentados en uno que es Dios. Por eso, para nosotros los cristianos, el único mandamiento, en el fondo, nuevo es el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros, ¿no? Como Dios nos ama. Jesús es Dios también y está capacitado para proponer un camino nuevo, distinto al de los judíos, distinto al de Moisés. La gente dice, pero es que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Sí, pero una palabra de Dios que ya llegó a su término, fue superada, y ahora Jesús tiene una propuesta nueva. No, y si nos ponemos a ver, si uno sigue el mandamiento del amor, uno no tiene por qué incumplir los mandamientos que Moisés trajo. Por supuesto. Ajá, si tenemos amor, hacemos todo lo que los mandamientos. Quien ama ha cumplido todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Porque implica todo eso de no matar, no robar, Exacto. a amar a tus padres, participar en la comunidad cristiana y todo eso. Y amar a Dios sobre todas las cosas. Y si amamos a Dios sobre todas las cosas, estamos amando a nuestro prójimo, a nuestro hermano y todas las cosas que nosotros hacemos. Sí, entonces, solo Dios, el que construye, puede proponer mandamientos y caminos nuevos. Entonces, digamos, esta frase que tiene como tantas profundas verdades, nos pone a nosotros en un dilema. Y es, ¿cómo nos cuesta a nosotros elegir este camino nuevo que está proponiendo Cristo? Porque en realidad en el mundo hay muchos caminos, ¿sí? Tenemos caminos muy atractivos, este mundo es muy creativo para presentar caminos diferentes, caminos fáciles, caminos adornados que parecen una cosa pero al final no lo son, engañosos. Y a veces hasta los que podemos estar más cerca de las cosas de Dios, entre comillas, ¿no?
nos podemos desviar porque hay como cortinas de humo en el camino y como decíamos antes, nosotros tenemos que quitarnos ese velo de los ojos para poder ver lo que realmente Cristo nos está proponiendo y este nuevo camino. Y ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, San Ignacio de Loyola advertía mucho sobre el peligro que el dinero, el poder y la vanidad, escuchen, el dinero, el poder y la vanidad se convierten muchas veces en el centro de nuestras vidas y nos alejan de la búsqueda de Dios. Entonces nos llevan al camino, pero al camino del mal, ¿no? Bueno, él lo nombraba como el infierno, por decirlo de alguna manera, pero en realidad es entrar en la oscuridad y dejar que nuestro corazón, todo eso que hay dentro, lo vamos llenando precisamente de oscuridades y no nos permite a nosotros dejar que Jesús construya dentro de nosotros este nuevo camino, ¿no es cierto, Padre? Por eso es que ahí verso 15, si lo buscan, el autor empieza a hacer una lectura del Antiguo Testamento, de un salmo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo. Entonces se pregunta, ¿quiénes son esos que después de haber oído amargaron a Dios? Todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés. ¿Quiénes son los que cansaron a Dios durante 40 años? Los que habían pecado, por los que perecieron y sus cadáveres quedaron en el desierto. Es lo que estaba diciendo Marjorie. Y por eso es que nosotros empezamos diciendo que necesitamos quienes nos recuerden la cosa, ¿no? Quienes nos recuerden y nos estremezcan, ¿no? Y este es el objetivo de esta primera guía. Sí. Por eso es que en Hebreos 3:6 decía, Cristo en cambio está en su casa como el Hijo y nosotros somos la gente de su casa, con tal que sigamos esperando con firmeza y entusiasmo. Y es lo que decimos, todos somos gente de su casa, de la casa de Cristo, de la casa de Dios, y vivimos bajo un mismo techo, podemos decirlo así. Y entonces es donde vemos que sí, que tenemos diferencias, que podemos tener distintas opiniones, pelear, pero es ahí donde debemos mantenernos firmes en vivir en fraternidad, en comunidad, buscando siempre mostrar, ¿no? Que somos cristianos, que somos cristocéntricos y por lo tanto nos amamos unos a otros. Seguir firmes ahí en la fe. Y esa promesa de estar en la casa del Hijo es algo gratuito, es un regalo que el Señor nos está dando, pero no es algo automático. Debemos tratar día a día, aunque tengamos dificultades y demás, de perseverar y vivir ese llamado de la manera correcta, como decía Mario, aunque tengamos tentaciones, aunque se nos den ciertas situaciones por ahí, tratar de vivir con convicción ese llamado que el Señor nos hace. Y tenemos la responsabilidad de entregar la vida entera a este proceso, aunque no sea fácil, como hemos dicho muchas veces aquí. Se debe notar que vivimos con alegría y es un asunto, como decimos, de todos los días. Las personas piensan que los cristianos tenemos las cosas fáciles, fulano que va a la iglesia, o la otra que va todos los domingos. No, en realidad es un constante luchar, pero luchamos con alegría, luchamos con amor, con fe, luchamos con mucha fe y con mucha oración. Y para un poquito nada más, lo que dijo Marjorie, esa vanidad que es el ego, ¿cómo de qué manera la podemos aplacar? A través del estudio del Evangelio y uniéndose a nuestro programa. Eso va a ser de formación de laicos con carisma que contribuimos con un granito de arena todo siempre y tratamos de hacerlo con mucho amor, que es lo que estamos viendo aquí, y humildad para ustedes, para ir aplacando esa vanidad, ese ego y dejarlo en segundo plano. Dígame, María. No, ya para que vayamos con nuestra otra guía, es simplemente decir que nosotros tenemos que ser católicos alegres y no podemos andar ni tristes, ni amargados, ni negativos, ni criticones. Tenemos que ser propositivos y tenemos que estar alegres y demostrar que realmente Cristo tiene este nuevo camino y nosotros lo queremos seguir. Entonces, vamos con nuestro capítulo 4 de la Carta a los Hebreos. Rosita, ¿de qué se trata esta otra guía? Tiene un título muy bonito.
Dios prometió un nuevo día. El día del Señor. Es un título que llega el día del Señor. El capítulo 4 de la carta a los Hebreos aprovecha la reflexión del capítulo anterior sobre el castigo de Dios al pueblo de Israel, los que no entraron en la tierra prometida, para proponer un estudio breve acerca del significado del día de reposo para los cristianos. La reflexión podría enfocarse así: Dios nos tiene asegurado un lugar de reposo en el cielo. Por ello su pueblo, ya sea el hebreo primero, los hebreos primero o nosotros los cristianos después, estamos llamados a guardar desde ya un día de reposo, como anticipo de aquel gran día del cielo. También la carta muestra a la tierra prometida como un símbolo de esa otra tierra de salvación en el cielo. ¿Qué nos explica esto? ¿Por qué quedarse fuera de la tierra? ¿Por qué tenemos que quedarnos nosotros fuera de la tierra prometida? Para muchos hebreos constituye una gran maldición, porque mostraba también la posibilidad de quedarse fuera del cielo. De ahí se concluye que nosotros nos arriesguemos a una situación similar, sino que tomemos en serio la voluntad de Dios, que era de lo que hablamos anteriormente, a través de nuestro estudio de nuestra fe. ¿Verdad, Maya? Exacto, sí. Y en Hebreos 4:6 dice: dos cosas pues se nos dicen, algunos entrarán, y los que recibieron primero la buena nueva no entraron por causa de su falta de fe. Entonces aquí vemos claramente que aquí fue un ejercicio muy bonito, muy especial, de entender la antigua alianza y la nueva alianza, ¿no es cierto? Entonces, lo que es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era la alianza establecida por Dios con el pueblo de Israel, y ellos, ahí dice, no entraron a causa de su falta de fe. Y en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, encontramos la alianza establecida por Dios a través de Jesús con la humanidad, pero esta alianza es definitiva. Es definitiva, ¿no? Nueva y eterna. Sí. Entonces, no es que la antigua alianza se quita y la nueva queda, sino que las dos alianzas son un complemento y perfeccionan la salvación. Entonces, precisamente nosotros, nosotros como Iglesia Católica, consideramos que ambas alianzas son parte de un mismo proceso de salvación y revelación de Dios. Entonces, algunos entrarán. ¿Eso qué quiere decir? Que otros no. Entonces, y si los anteriores no entraron por falta de fe, entonces nosotros ¿qué tenemos que trabajar? En eso, ¿no es cierto? Porque nosotros no queremos quedar por fuera. Entonces, no sé, Padre, ¿qué nos puede complementar en Hebreos 4:7? No sé. Sí, a mi entender, el destino es el cielo, ¿no? O sea, la liturgia del cielo, adorar a Dios. Pero mira, estamos aquí en la tierra, nosotros vivimos eso físicamente. Entonces los hebreos tenían su día sábado, día de descanso que llamaban. Ellos, la tierra prometida era como un símbolo del cielo. Quedarse fuera de la tierra prometida era como quedarse fuera del cielo, ¿no? Pero mientras accedían a Dios, ellos, el sábado era importante porque les recordaba ese compromiso. Pero ahora el autor de la carta a los Hebreos dice: por esta razón, mucho más tarde, Dios fija nuevamente un día que llama hoy, diciendo por boca de David lo que se recordó más arriba: ojalá hoy escuchase la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entonces Dios declara un nuevo día, o sea, como diciendo, acorde con la nueva alianza, vamos a tener un nuevo día, o sea, una nueva manera de celebrar la aspiración que tenemos de entrar al cielo, ¿no? Y que en el relato de la canción Dios fija un nuevo día conectado a su obra creadora, ahora fija un nuevo día conectado a su obra redentora en la cruz. ¿Ve? Que es un día distinto al de la ley de Moisés, pero también querido por Dios. Y es Dios el que tiene autoridad para hacer eso. Por eso da un mandamiento nuevo, por eso tiene un nuevo día de descanso, por eso con la resurrección del Señor la iglesia empieza a reunirse el domingo que llamamos Día del Señor, como leemos en el Nuevo Testamento. Y perdón, Padre, y ahí para hacer un paréntesis, a mí me dejó maravillada esta guía,
especialmente con ese debate que siempre tenemos, apologético de si es el sábado o es el domingo. Exacto. O sea, es que léanlo bien y verán que ahí dice, ahí explica perfectamente que hay un nuevo día y ese es el día del Señor. Y ese nuevo día es en la resurrección, ¿no es cierto? El día de la resurrección. Y uno puede decir, bueno, seguramente Dios tendrá su manera de salvar a las personas, aunque no entiendan eso, ¿no? Pero mientras tanto nosotros estamos pagando las consecuencias, porque si a mí me invitan a un cumpleaños y me dicen que es tal día y yo llego el día anterior, no voy a lograrme la fiesta. O sea, yo tengo que ir el día que Jesucristo me invita, que es el día de la fiesta. Si voy otro día no lo encuentro. Exacto. No va a haber nadie ahí, no va a haber fiesta, no va a haber comida, no va a haber canto. Entonces, el día de la fiesta del Señor es el día del triunfo de Jesucristo, el banquete del Señor, que él mismo lo ejemplificó en la última cena, que es nuestra primera misa. Entonces la iglesia nos convoca para que nosotros nos hagamos el día del triunfo del Señor, para celebrar anticipadamente aquí lo que vamos a celebrar en el cielo cuando estemos allá con aquella gente. Los Por eso es tan importante ir los domingos, en la medida de lo posible, mientras que tengamos salud y podamos asistir, es muy importante porque nosotros confiamos, tenemos fe y convicción de que ahí está el Señor, en la misa, durante la misa. Y qué bonito que dice, y vuelta y Hebreos nos repite, no endurezcan su corazón. Tenemos distintas maneras de endurecer nuestro corazón hoy en día, no ver al prójimo, no ver a Cristo en los pobres, en el más necesitado, hacer de oídos sordos, tantas cosas que nos pueden llevar a esa situación de endurecer nuestro corazón. Y vuelta aquí se nos repite, no endurezcan, porque es la manera que el Señor nos está diciendo que si tenemos un corazón y un oído blando a su palabra, a su ser, a su llamado, a los demás, a ayudar a los demás, es ahí como justamente nos vamos a ganar lo que ellos consideraban como la tierra prometida o el cielo, ¿verdad, Padre? Sí. Y hay una pregunta ahí que hemos propuesto también para todos, y de verdad, ¿cómo nosotros estamos viviendo el Día del Señor? Si lo estamos viviendo como usted debería vivir o no, no sé, Padre. ¿Qué opinas de eso? Porque es muy interesante, yo me quedé pensando. El mejor momento para celebrar la misa es el domingo, porque nos reunimos litúrgicamente en el ambiente del triunfo del Señor. Por extensión sabemos que en cada misa, en cada sacramento, cuando se celebra la liturgia de la iglesia, estamos celebrando la misma victoria, ¿no? Pero el domingo es el día, o sea, la iglesia dice que es hasta pecado faltar domingo a misa. No lo dice para condenarnos, nada, sino para recordarnos de la fiesta que nos estamos perdiendo. Es un pecado no asistir allá porque nos estamos perdiendo de la gran fiesta. ¿Y cómo uno vive ese día? Porque, por ejemplo, si nosotros participamos de la Eucaristía, perdón lo reiterativa que puedo ser en este tema, ¿cómo tú puedes llegar a una Eucaristía amargado, aburrido, mirando mal a todo el mundo? Ir a la Eucaristía a criticar a los otros, o ir simplemente con la cara triste cuando es el día de la resurrección, el día de la esperanza, que nosotros sabemos que Cristo está vivo y claro, como decía Brenda, no es que nosotros tengamos la vida perfecta, ¿no? Sino que realmente es un momento bonito para uno descargar con Cristo todo lo que uno le aqueja en su corazón. Y realmente compartir también a los otros, ¿no? Un abrazo, una sonrisa, un saludo. Repartir amor. No sé, Repartir amor cristiano en el contexto de la palabra, pero también, ahorita yo leyendo y escuchándolo, ¿será que estamos viviendo el Día del Señor? Es el día especial, pero debemos vivir cada día, porque cada día es un día del Señor que nos regala. Entonces debemos vivirlo en fe y en alegría, ¿verdad? No, yo veo el domingo como que es el día que recargo baterías, el día que uno recarga baterías en la semana y uno escucha la palabra, escucha la reflexión, comparte, como dice Marjorie, con los demás, un saludo, una sonrisa, un abrazo, un hola, ¿cómo te va? Y entonces se tiene que notar que cuando uno sale de la misa, de la Eucaristía, uno está recargado, uno está alegre, como dice Marjorie. ¿Cómo yo voy a salir? ¿Qué ejemplo y testimonio doy de mi fe si yo salgo de la iglesia los domingos amargada, brava, salgo diciendo improperios por ahí, paso el resto de la tarde?
Va a llegar a la misa como si estuviera asomándose al cielo. Ajá. Y, padre, Ahí lo que- y lo yo que por lo está menos pasando. personalmente, cada vez que yo comulgo, cuando yo camino hacia atrás, yo siempre digo, Señor, limpia mi mente y mi corazón. Porque yo siento que en el momento es como que si yo me estuviera renovando, Padre, para mí cada vez que yo limpia mi mente y mi corazón y rompe toda atadura que impida mi bendición. Y de verdad que yo lo siento así, que Dios en el momento que yo comulgo me está limpiando mi mente y mi corazón, porque todos los días caemos y pecamos, ¿verdad? Pero a través de Dios, a través de la fe, a través de esto, volvemos y limpiamos nuestra mente. Misericordia y hallar gracia en el auxilio oportuno, dice Hebreos 4:16, cuando nos acercamos al altar del Señor con plena confianza. Sí, y Brenda, entonces, ¿qué nos dice Hebreos 4:15? Como para ya ir cerrando nuestro tema, porque ya estamos casi aproximándonos a nuestro cierre. 4:15 decía, nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo cual nosotros, a excepción del pecado, y es ahí donde radica nuestra motivación más grande, de que Él no es que nos está como un jefe mandando a hacer las cosas y ya. Él fue un líder, Él es nuestro líder, Él nos guía y nos dice, no, recuerden que yo bajé a la tierra, yo comprendo, como decía Marjorie antes, yo comprendo por lo que ustedes están pasando y por lo tanto yo los animo porque yo también viví, yo también, bueno, sin el pecado, ¿no? Pero yo también viví lo que es pasar hambre, lo que es tener hambre, lo que es estar en comunidad con los demás, vivir las tradiciones de la tierra en su momento, pero es ahí donde el Señor nos motiva a seguir con firmeza, con entusiasmo, y ahora nos regala la oportunidad de un nuevo día y de la promesa de que vamos a estar con Él algún día en el cielo. Y es ahí donde, como decía el Padre, tenemos gracia y misericordia, que es lo que el Señor nos promete, precisamente aún cuando nos sentamos con dudas, con problemas y demás, con angustias, y que el maligno viene ahí a atajarnos, a ponernos la situación difícil. Mientras que nos mantengamos con oración, siempre digo, el Señor va a estar ahí presente con nosotros y vamos a sentir su amor y su presencia, y vamos a sentir que el Señor nos respalda y nos ayuda a llegar a ese, nos va a dar ese auxilio. Y no se nos olvide, reiteremos, no se queda indiferente ante nuestras debilidades. No está indiferente, eso debemos que se nos quede aquí y aquí, que Dios no es indiferente a todo lo que nosotros estamos viviendo. Y por eso que nuestra reflexión, y escribí este texto y me encantó, esta invitación divina nos permite encontrar paz, alivio al hablar con Dios sobre nuestras luchas y preocupaciones en todas las áreas de nuestra vida. Dios, todos los que nos escuchan, nos invita a acudir a Él y a encontrar comodidad, seguridad, alivio y esperanza en su presencia, ya que su amor y misericordia hacia nosotros no tienen límite. ¿Dónde vamos a encontrar todo eso, Madre? Solo con Dios. Solo con Dios y en su palabra. Seguridad, comodidad, alivio y esperanza. ¡Qué bonito! Y bueno, también si quieres conocer un poco más de Dios y de su bondad, de su serenidad, de su esperanza, pues inscríbete con nosotros en la formación de laicos con carisma vicentino. Y ya en este cierre del programa les recordamos que el 19 de julio sí vamos a tener nuestro 10º encuentro bíblico vicentino internacional. Va a ser aquí en Tierras Altas Volcán, en la parroquia Nuestra Señora de la Caridad. Y pues los esperamos ya esta semana, viene el video de convocatoria y empiécense a inscribir con tiempo, no esperen al último día porque de pronto se acaban los cupos. Abran su corazón y participen, aparte tenemos un clima muy rico aquí en Volcán. Eso, estamos aquí con un buen frío, ahorita vamos a tomar un coffee, entonces síganos por favor en nuestro programa de Profundizando la Palabra de Dios, en la formación de laicos con carisma vicentino. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Hasta luego.